Estamos en estas semanas que hemos estado meditando, hermanos, en la carta que el apóstol San Pablo escribiera a los filipenses. Y por 3 semanas hemos recordado, hermanos, que la carta a los filipenses es una carta que habla bastante acerca del gozo. Y tanto Pablo como los filipenses, los hermanos que estaban en la iglesia de Filipos, hermanos, estaban experimentando grandes dificultades. Y Pablo escribe esta carta pasando él también en grandes dificultades. Estaba en la cárcel, estaba sin ninguna persona que lo acompañara, estaba a punto tal vez de ser ejecutado por el emperador Nerón. Pero aún así Pablo escribe una carta donde en 9 o más de 9 ocasiones, hermanos, en su carta, que solo tiene 4 capítulos, insiste en la importancia que los creyentes, hermanos, puedan explorar el gozo aún en tiempos de dificultad. Y es por eso que nos hemos encaminado en esta serie de mensajes que hemos titulado así: explorando el gozo en tiempos de dificultad. Porque usted va a pasar por dificultades, o a lo mejor está pasando o ya pasó. Pero es importante que recordemos, hermanos, el gozo es algo que no se debe de perder en medio de esas dificultades. Y mucho de lo que Pablo le dice a los filipenses es con ese propósito, que ellos no pierdan el gozo, hermanos, porque es muy fácil. El gozo quizá es una de las actitudes que más fácil podemos perder, porque no siempre todo va a ir bien, no siempre todo va a estar bien. A veces vamos a entrar en rachas de dificultades, de problemas, de pruebas, hermanos, y es muy fácil que los cristianos pierdan su gozo. Entonces Pablo escribe una carta con el propósito de animar a los creyentes a mantener su gozo, a explorar el gozo en tiempos de dificultades. Ahora, una enseñanza que no es muy común en estos tiempos, hermanos, es la doctrina de Pablo, en la cual conectaba el gozo con la predicación del evangelio. Posiblemente la mayoría de nosotros no vemos la conexión que hay entre el gozo y la predicación del evangelio, porque estamos acostumbrados a pensar que el gozo viene cuando Dios permite que todo vaya bien, que todo salga bien, que tengamos todas las cosas. Pero Pablo, hermanos, tenía otra visión de eso. Pablo también creía, hermanos, que el gozo también estaba conectado con la predicación del evangelio. Y su vida, a pesar de las dificultades que enfrentaba, hermano, tenía 2 metas finales. Y la predicación del evangelio y el gozo que esto producía en su vida. Note lo que él escribió en Hechos capítulo 20, versículo 24, cuando él se despide de los ancianos de otra iglesia, de la iglesia de Éfeso, y les da un testimonio de todo lo que él había hecho. Al final de ese testimonio, en el versículo 24, Pablo habla del gozo y la predicación del evangelio como una de sus metas finales en su vida. Note lo que dice Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, ¿qué? Con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Nota ahí Pablo? Pablo está diciendo: mi único propósito en la vida es que yo termine mi carrera con gozo. ¿Cuál carrera? La carrera que se me ha encomendado de predicar el evangelio. El gozo y la predicación del evangelio, hermanos, es una doctrina que no es enseñada, y quizá por ello es que muchos cristianos no tienen gozo, porque quizá no están involucrados en la predicación del evangelio. Pero el mensaje del evangelio, hermanos, es en esencia un mensaje para causar gozo, y al menos eso es lo que Pablo experimentaba. Ahí en su carta a los filipenses, quiero que abra en el versículo 1 versículo 18, del capítulo 1, Filipenses 1:18, ya vamos a leer esa sección. Pero mire lo que termina diciendo Pablo en esa sección, otra vez conectando el gozo con la predicación del evangelio. ¿Ok? Fíjese lo que dice Filipenses 1:18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. O sea, se está predicando el evangelio. Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo
decía, para mí uno de los gozos mayores es que se esté predicando el evangelio de Cristo Jesús. Ese es mi gozo. Eso es lo que a mí me causa alegría, que Cristo sea predicado. A pesar de los tiempos de dificultad, hermanos, que Pablo y los filipenses estaban pasando, Pablo les recordó que en tiempos de dificultad la predicación del evangelio puede ser una fuente de gran gozo para la vida cristiana. Usted no sabe el gozo que yo siento de ver al hermano Javier, y se lo estoy insistiendo porque me causa gozo a mí, porque es un resultado de la predicación del evangelio. Y muchos de ustedes, ese es el resultado que quizá alguien tuvo cuando lo vea usted caminando con el Señor y ver que el evangelio produjo su efecto. Y eso es un gozo, hermanos. A Cristo le causa gozo que su evangelio esté produciendo un efecto transformador en la vida de las personas. Y ese debe de ser el gozo. Y Pablo en el capítulo 2, versículo 18 de Filipenses, que ya le dije, es una carta dedicada al gozo, y usted va a encontrar en cada capítulo gozo, gozo, gozo. Dice Pablo, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En otras palabras, Pablo quería que los filipenses experimentaran también el mismo gozo que le causaba a él la predicación del evangelio. Y ese es el énfasis de Pablo en su carta, hermanos. El gozo. No solamente el gozo que produce la oración en tiempos de dificultad, que es lo que vimos la semana pasada del versículo 3 al 11. Pablo se gozaba en la oración que él hacía por los filipenses y por todos los creyentes. Porque Pablo, hermanos, suplicaba que Dios obrara en la vida de los filipenses y pedía que los filipenses crecieran en madurez. La oración le producía gozo a Pablo, pero también le producía el evangelio. Entonces, no solamente el gozo que produce la oración en tiempos de dificultad, sino también el gozo que se obtiene con el efecto del mensaje del evangelio. Nosotros no vemos, hermanos, pero en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, encontramos en numerosas ocasiones, hermanos, que uno de los resultados que vino de la predicación del evangelio, hermanos, ya sea por los apóstoles, ya sea por los discípulos, ya sea por el mismo Señor Jesucristo, terminaba en gozo, terminaba en gozo. Entonces, en tiempos de dificultad, hermanos, uno puede enfocarse en lo que uno está pasando o en lo que otros pueden experimentar por medio del efecto que el evangelio hace en sus vidas. Y eso es lo que habían experimentado los filipenses ya. En el versículo 5 y versículo 6 de Filipenses, siempre manténgase en Filipenses porque ahí es donde vamos a estar continuamente citando. Filipenses capítulo 1, versículos 5 y 6. El apóstol Pablo nuevamente le recuerda a los filipenses el gozo que significa el evangelio, hermanos. Dice, por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Pablo, hermanos, veía con gozo cómo el evangelio había unificado, había producido en los creyentes una comunión no solamente entre ellos, sino también una comunión entre Pablo y los filipenses. Dice, por vuestra comunión en el evangelio. Ahora, si usted lee los evangelios, se dará cuenta, hermanos, que Jesús respaldó esa idea de que el evangelio produce gozo. El evangelio produce gozo. En tiempos de dificultad, hermanos, el evangelio puede producir gozo. Y Jesús respaldó esta enseñanza en 3 parábolas, hermanos, donde él describió que el gozo que viene en los individuos y las personas en las cuales el mensaje del evangelio trae arrepentimiento y salvación. Si usted lee en Lucas capítulo 15, el Señor Jesucristo describe o relata 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola del dracma perdido y la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido. En las 3 parábolas el énfasis es que estas personas conocieron el mensaje de salvación, creyeron en el mensaje del arrepentimiento, se arrepintieron, vinieron a la fe y todo esto produjo, adivine qué, gozo.
Mira lo que dice Lucas 15:7, después de que termina la parábola de la oveja perdida. Dice en Lucas capítulo 15, versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Gozo. En el versículo 10, terminando la parábola de la dracma perdida o de la moneda perdida, dice el Señor Jesucristo, así os digo que hay que gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y cuando el hijo pródigo volvió arrepentido, después de comprender su necedad de estar fuera de los caminos de su padre, fuera de la voluntad de su padre, fuera del cuidado de su padre, en el versículo 23, cuando él regresa a su padre, que ya sabemos que ese padre representa a Dios y el hijo pródigo representa al pecador, dice en el versículo 23, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ya ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a, ¿qué dice? A regocijarse. No solamente tuvieron gozo sobre gozo. Y el hermano de este hijo perdido era un hermano celoso, era de esos creyentes religiosos que no le importan que las personas se salven, pero a él el padre le insistió, hermanos, el gozo que produce el arrepentimiento que viene por medio del mensaje de salvación, el mensaje del evangelio. Y en el versículo 32 de Lucas 15 todavía dice, mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Sí? En 3 ocasiones el Señor Jesucristo hace el énfasis del gozo que trae, hermanos, cuando el evangelio produce su efecto. Cuando el evangelio es predicado, produce gozo en aquellos que lo predican y produce gozo en aquellos que lo reciben. Porque se dan cuenta del perdón que Dios les ha dado, de la salvación que Dios le ha dado. Y aquellos que lo predican se dan cuenta del gozo, hermanos, de ver gente transformada, gente cambiada, gente que ya no es la misma, que ahora tiene esperanza y tiene fe. Entonces Pablo comparte, hermanos, el gozo que se obtiene con el efecto del mensaje del evangelio. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo el efecto del mensaje del evangelio, hermanos, produce gozo en la vida cristiana en tiempos de dificultad? Hermano, le voy a decir una cosa, si usted no predica regularmente el evangelio, hermanos, pierde el gozo de ver cómo esa persona a la cual usted le predica la palabra de Dios, hermanos, trabaja en la vida de esas personas, las transforma y de pronto esos se están volviendo o se vuelven adoradores, servidores, fieles seguidores de Dios, hermanos. Y eso es un gozo. Entonces, ¿cómo ese efecto del evangelio, del mensaje del evangelio, hermanos, produce gozo en la vida cristiana y en tiempos de dificultad? En los versículos 12 al 18, ahora sí quiero que abra su Biblia. Filipenses capítulo 12, a ese pasaje, ya la abrió, pero digo a ese pasaje específicamente. En los versos 12 al 18, hermanos, Pablo describe 2 resultados y 2 efectos que producía el mensaje del evangelio en los cristianos para motivar a los creyentes de Filipos a explorar el gozo en tiempos de dificultad. Lea conmigo Filipenses capítulo 1, versículo 12 hasta el 18. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el adelanto del evangelio o para el progreso del evangelio, como dice la Reina Valera. De esta manera, mis prisiones por la causa de Cristo han sido conocidas en todo el pretorio y entre todos los demás. La mayoría de los hermanos, tomando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos últimos lo hacen por amor, sabiendo que he sido puesto para la defensa del evangelio. Mientras aquellos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Versículo 18. ¿Qué pues? Solamente que de todas maneras Cristo es anunciado, sea por pretexto o sea de verdad, y en esto me alegro o me gozo,
pero me alegraré aún más o me gozaré aún más. Sí, Pablo, hermanos, entendía que el mensaje del Evangelio produce gozo cuando nosotros lo predicamos y cuando nosotros lo recibimos también. Y si usted observó, hermanos, el apóstol Pablo describe allí dos resultados que el Evangelio trae, hermanos, cuando se predica y cuando se recibe. Dos efectos que resultan, hermanos, de la predicación del Evangelio. El primero es que Pablo se gozaba, hermanos, porque no importaban las circunstancias que él estaba pasando, el Evangelio estaba progresando. Dice, quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado para bien. ¿Para qué? Para el progreso del Evangelio. Pablo, hermanos, aunque estaba pasando en dificultades, estaba en una cárcel, estaba limitado, no tenía posesiones, no tenía recursos, estaba en una situación bastante complicada. Él veía con gozo, hermanos, que el Evangelio seguía adelante. Hermanos, y eso debe de ser un motivo de gozo, hermanos. Ver que a pesar de las restricciones a veces del gobierno, a pesar, hermanos, de las dificultades económicas, a pesar de las situaciones en los países o en las iglesias, hermanos, el Evangelio del Señor Jesucristo no ha parado. Sigue progresando, sigue expandiéndose, siguen habiendo naciones, pueblos, personas, hermanos, que siguen escuchando la palabra del Evangelio. El Evangelio no se ha detenido. Y Pablo dice, a pesar de lo que me está sucediendo a mí, a pesar de la dificultad que tengo yo, el progreso del Evangelio sigue. Y eso es un motivo de gozo. Pero no solamente veía el resultado del progreso del Evangelio, sino también el efecto. Y el progreso del Evangelio, hermanos, también que estaba produciendo un estado de ánimo excepcional en los creyentes. Porque note lo que dice el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, dice, cobrando ánimo. Fíjese bien, dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Sí, Pablo estaba gozoso, hermanos, porque los hermanos tampoco se estaban asustando, tampoco estaban temerosos, intimidados por lo que le estaba sucediendo a Pablo o por lo que le estaba sucediendo a ellos. Recuerde que estaban bajo el yugo del Imperio Romano. No era fácil vivir en una sociedad, hermanos, donde les restringían la predicación del Evangelio. Incluso eran perseguidos por ser cristianos. Pero estos cristianos, dice Pablo, mire, la mayoría de los hermanos, dice, se atreven, se animan, cobran ánimo. Y Pablo se gozaba por eso, hermano. Qué bendición es ver, hermanos, que hermanos allí en México, en la China, en Corea del Norte, en Afganistán, en donde sea, hermanos, verlos a ellos, hermanos, que a pesar que están bajo regímenes de opresión, hermanos, de persecución, se atreven, se animan, hermanos, a predicar el Evangelio. Qué bendición, hermanos, que hubo creyentes que a pesar de las restricciones que el gobierno puso, hermanos, no se intimidaron, siguieron congregándose, no importa afuera. No importa con máscaras, pero siguieron. No como muchos que se quedaron, hermanos. Por eso nosotros estábamos insistiendo, vamos a quitar Zoom, hermanos, porque queremos que usted no se intimide. Ya tenemos un lugar donde congregarnos, hermanos. Tenemos menos restricciones. No hay razón para que nos quedemos en casa, hermanos. Debemos atrevernos. Y eso es lo que el Evangelio estaba produciendo. Se estaba progresando, pero también estaba influyendo en la vida de los cristianos. Pero otra cosa que le causaba a Pablo gozo, hermanos, con esto de la predicación del Evangelio, no solo que estaba progresando, sino que también que se estaba defendiendo el Evangelio. Dice en el versículo 14 y 15, dice, especialmente dice, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y hace notar, hermanos, que había cristianos, hermanos, que no solamente estaban teniendo un estado de ánimo excepcional, sino también estaban produciendo una motivación extraordinaria en los creyentes, porque dice que unos estaban predicando al Señor Jesucristo por envidia, por contienda, pero otros, dice, lo estaban haciendo de buena voluntad y por amor.
No hay nada más extraordinario, hermanos, que los creyentes hagan todo por amor. Que vengan a la iglesia por amor. Y no por amor al pastor, ¿ok? Por amor al Señor. Por amor al Señor. Porque el amor es la virtud, hermanos, más grande que debe de motivar a un creyente a hacer todo. Y estos hermanos, dice, lo estaban haciendo de buena voluntad. Nadie los obligaba, hermanos. Nadie los puede obligar a ustedes aquí que vayan a predicar el evangelio. Pero cuando usted lo hace por amor, hermanos, es porque tiene buena voluntad. Y eso es lo que Pablo se gozaba, hermanos, de ver creyentes que estaban animados, valientemente, esforzadamente, fielmente, sin temor, sin miedo, hermanos, a predicar el evangelio. Y lo hacían sobre todo por la motivación correcta. No era un requisito que la iglesia les ponía, hermanos. No era una obligación que el pastor les imponía a los líderes. Era de buena voluntad, dice, y por amor. Por amor, hermanos. No hay nada mejor que eso, hermanos. Que usted y yo actuemos por amor. Al menos eso es a lo que las esposas les gusta, ¿verdad? Que uno haga las cosas por amor, no por obligación. O que los hijos hagan las cosas por amor, no por obligación. Y estos creyentes, hermanos, estaban predicando el evangelio de buena voluntad y por amor. Entonces, a Pablo le daba gozo, hermanos, ver cómo los cristianos estaban haciendo progresar el evangelio y también estaban, al igual que él, defendiendo el evangelio. En otras palabras, por eso Pablo se gozaba, porque el evangelio, hermanos, se seguía proclamando, Cristo se seguía anunciando, Cristo se seguía dando a conocer, y eso nos debe de causar gozo, hermanos, porque al fin y al cabo, esa es la meta que el Señor Jesucristo quiso, que el evangelio llegara a todo, ¿a dónde? A todo el mundo, y pues y predicar el evangelio a toda criatura, en otras palabras, a todo mundo. Entonces, el evangelio, hermanos, produce gozo en aquel que lo predica y en aquel que lo recibe. Pablo estaba, hermanos, tremendamente gozosos porque él había predicado el evangelio y veía lo que estaba produciendo en los creyentes: ánimo, voluntad, amor, atrevimiento, buena voluntad, dice el apóstol Pablo. Y esto a pesar de que en muchas ocasiones, hermanos, la predicación del evangelio se haga en medio de gran oposición, prueba o dificultad. Y si lo pensamos, hermanos, el mensaje del evangelio nunca fue visto solamente como un mensaje de gozo, sino también con un mensaje que a veces iba a estar en medio de pruebas, de dificultades, de dolor y de lágrimas en ocasiones. En el Salmo número 126, en el versículo 5, que quizás es de las primeras referencias, hermanos, al mensaje del evangelio, el salmista ya sabía que el evangelio, el mensaje del evangelio, hermanos, iba a traer cierta dificultad, cierto dolor, pero también cierto gozo. Note lo que dice en el Salmo 126, versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, está hablando metafóricamente, hermanos, de la predicación de la palabra, de la predicación del evangelio. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esto es porque van a ver el resultado que va a ser, hermanos, el sembrar la semilla, el sembrar el mensaje del evangelio. Dice, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Sí, hermanos, el mensaje del evangelio en esencia es un mensaje de gozo. Es cierto, a veces va a haber dificultad, va a haber limitaciones, va a haber pruebas, pero al final dice, volverán trayendo sus gavillas con regocijo. Y hermanos, muchas veces nosotros podemos perder ese gozo porque no estamos continuamente predicando el evangelio, hermanos. Pero en el momento que usted lo haga, hermanos, usted se dará cuenta del gozo de ver a creyentes que sus vidas son transformadas, hermanos, son cambiadas. Entonces, nosotros debemos de considerar, hermanos, lo que Pablo está diciendo, porque realmente la bendición que viene de predicar el evangelio es enorme, hermanos. Y ese es otro motivo de gozo, por supuesto. El apóstol Pablo mismo, en Romanos capítulo 16, quiero que vaya ahí conmigo, en Romanos capítulo 16, mire lo que dice el apóstol Pablo, hablando, hermanos, de
lo que implica, hermanos, la bendición que implica la predicación del Evangelio. Dice en el versículo 15 de Romanos 10, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas, que usted sabe, eso es lo que quiere decir evangelio. Viene de la palabra griega evangelión, que es las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación, las buenas nuevas de que Cristo vino a perdonar el pecado y la iniquidad de los seres humanos. Y claro, hay oposición, porque dice el versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? No todos van a creer, hermanos. Muchos van a rechazar, muchos se van a oponer, muchos van a causarnos dificultad y problemas cuando les prediquemos el evangelio. El gobierno, la sociedad, hermanos, el diablo, el mundo. Van a haber dificultad, va a haber oposición, hermanos. Entonces, el mensaje del evangelio, hermanos, no va a ser siempre en tiempos de absoluta paz. A veces va a haber tribulación, pero Pablo se gozaba porque el evangelio, a pesar de las dificultades, a pesar de que algunos no lo escuchaban, dice, seguía progresando, y eso producía en los creyentes ánimo, valor, buena voluntad, amor y dedicación. Pero también veía, hermanos, que el evangelio estaba siendo defendido. Para aquellas personas, hermanos, que argumentaban que del evangelio los creyentes estaban mostrando el amor y la buena voluntad de proclamarlo y de explicarlo. Los que sembraron con lágrimas, dice Pablo, con regocijo segarán, e irán andando y llorando al que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Eso es en esencia, hermanos, el evangelio. Es cierto, puede traer dolor, lágrimas, tristeza, porque muchos no lo van a recibir. A veces ni nuestros familiares lo van a recibir. A veces nuestros vecinos no lo van a recibir. Nos van a querer criticar, nos van a querer rechazar. Pero al final, hermanos, el mensaje del evangelio es un mensaje de gozo. Entonces, el progreso del evangelio que estaba produciendo un estado extraordinario o ánimo excepcional en los creyentes, eso es lo que Pablo se gozaba. Y en los tiempos difíciles que Pablo estaba pasando, hermanos, no le impedían tener ese enorme gozo de ver cómo el mensaje de su Señor Jesús estaba progresando, no solo a nivel geográfico, sino también a nivel personal en la vida de los creyentes. Porque dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hablar la palabra sin temor, sin miedo. Y eso era un motivo de gozo para Pablo, hermanos, que el evangelio seguía progresando y seguía surtiendo su efecto. Estaba surtiendo el efecto en creyentes, hermano, que no importa lo que le estaba pasando, porque en el versículo 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué le había sucedido a Pablo? ¿Se recuerda? Lo vimos la semana pasada. Lo habían encarcelado, lo habían lacerado, hermanos. Lo habían puesto en el calabozo de más adentro, resguardado con guardas, hermanos. Los habían golpeado, pero a medianoche, dice, él y Silas estaban orando y cantando alabanzas al Señor. Esa era la situación, dice, las cosas que me pasaron a mí y muchas otras, dice, en vez de achicopalar a los creyentes, de intimidarlos, no, dice, se atreven cada vez más a hablar de Cristo, a hablar sin temor, cobran ánimo, se atreven. Y eso es el gozo que le causaba a Pablo, hermanos. Eso debe ser un enorme gozo, hermanos. Ver que el mensaje del evangelio estaba produciendo en los creyentes el valor, la responsabilidad de también comunicar el mensaje del evangelio. Hermanos, me da un enorme gozo cuando veo creyentes a los cuales yo le he predicado el evangelio que también hacen lo mismo. El hermano salía con nosotros a las calles a predicar. Ese era un gozo, hermanos. Ojalá que también usted lo haga. Salir, hermanos.
Porque eso es lo que hace el Evangelio, hermanos. Eso es el gozo que Pablo tenía. Era un enorme gozo para él que los creyentes pudieran tener ese ánimo, ese atrevimiento, ese valor de predicar el Evangelio. Entonces, podríamos decir que el gozo que producía en Pablo este progreso del Evangelio y su efecto, hermanos, que estaba teniendo los creyentes, tenía un motivo personal. ¿Sabe cuál era el motivo personal? Mire lo que dice el versículo 12 y 13. Lea con atención, porque Pablo menciona allí, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, de tal manera, versículo 13, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. En otras palabras, el motivo de gozo personal de Pablo, hermanos, es por el ejemplo que estaba dejando para que otros se animaran a comunicar el Evangelio en tiempos de dificultad. Les está recordando a los hermanos: miren, yo estaba en la cárcel, a mí me golpearon, a mí me encerraron injustamente, me trataron como si yo no valiera nada, pero a pesar de eso, yo seguí predicando, de tal manera, dice, que mis prisiones, o sea, estando yo preso, estando predicando el Evangelio, muchos lo han notado, dice, se han hecho patentes, se han hecho evidentes en Cristo, en todo el pretorio. La palabra pretorio ahí es interesante porque se trata, hermanos, de el círculo de personas más influyentes del Imperio Romano. El pretorio lo formaban, hermanos, un círculo muy prestigioso de soldados de alto rango del emperador. O sea, de gente de clase social muy elevada. Y aún a esos Pablo estaba haciendo un testimonio. Y los creyentes veían el ejemplo que veían en Pablo, hermanos, era de que Pablo no se intimidaba. Pablo no se ponía a victimizarse y a decir: pobrecito de mí, estoy en la cárcel, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo nada, no tengo a nadie, ¿qué voy a hacer? No. Pablo dice, seguía predicando de tal manera que se ha hecho patente. Seguramente muchos de estos soldados de alto rango, hermanos, que tenían que estar custodiando a Pablo, podían escuchar todo lo que Pablo decía acerca de Cristo, lo que decía a los presos y lo que decía a otros creyentes que venían a verlo. Y seguramente, hermanos, ellos vieron el ejemplo que Pablo les estaba dejando, que a pesar de su dificultad, Pablo seguía adelante. ¿No le da gozo, hermanos, ver creyentes que a pesar de todo, hermanos, siguen fieles? ¿Siguen fieles? Pasa 1 año, 2 años, 3 años, 21 años, estaba comentando con el hermano Javier, 21 años, hermanos. No podemos dejarnos de llevar, hermanos, por las circunstancias. Y nosotros hemos pasado por pruebas. Nos vendieron el edificio, hermano. Nos dejaron casi en la calle. Pero el Señor nos abrigó y nos llevó a otro lugar. Y nos sacaron de ese lugar. Pero el Señor ya nos abrió otro, hermanos. No importa las dificultades, hermanos. No importa las situaciones, hermanos. Queremos que seamos un ejemplo, hermanos, de fidelidad. El Señor siempre quiere fidelidad, hermanos. Y muchas de esa fidelidad viene de ver el ejemplo de otros. Yo siempre le he dicho, hermanos, que una de las causas de la fidelidad que yo tengo, hermanos, es que al inicio de mi ministerio, hermanos, como pastor, me invitaron a predicar a una iglesia en Burbank. Me recuerdo muy bien, hermano. Y allí estaba una hermana ya viejita, hermanos. Una hermana bien ancianita. Y en la plática después del sermón estábamos platicando con ella y yo le decía a la hermanita: hermana, ¿y usted qué hace aquí en la iglesia? Dice: pastor, yo soy el que pongo el café aquí en la iglesia. Dice. Le digo: qué bendición, hermano. Por cierto, muy rico el café, dice. Y una hermana que estaba al lado me dice: ¿sabe, pastor, cuántos años esta hermana ha puesto el café aquí en esta iglesia? Más de 60 años tiene teniendo exactamente el mismo ministerio. El mismo ministerio. ¡Qué fidelidad, hermanos! ¡Qué increíble! Por 60 años, hermanos, estar allí. Eso fue un ejemplo para mí, hermanos. Un ejemplo para mí. La fidelidad de Pablo, hermanos, el ejemplo de Pablo dice: y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, o sea, a pesar de que me ven en la cárcel, a pesar que me ven solo, abandonado, sin nada, golpeado,
Dice, a pesar de eso, dice, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hermanos, en tiempos de dificultad podemos dejar un buen ejemplo, hermanos, de fidelidad. Y eso causa gozo, hermanos, cuando el evangelio se sigue predicando. Eso es lo que estamos haciendo aquí por 21 años, hermanos. Predicando el evangelio, fielmente, a pesar de las dificultades. Porque en medio de las dificultades, hermanos, el Señor puede fortalecer nuestro corazón. Puede fortalecer nuestra fe. No sé cuánto usted sabe acerca de quién es Juan Bunyan. Pero Juan Bunyan, hermanos, fue un devoto cristiano que en el siglo XVIII fue encarcelado injustamente, por supuesto, al igual que Pablo, por predicar el evangelio allí en Inglaterra. Y encarcelaron a Juan Bunyan, hermanos, igual, de una manera injusta, privado de su familia, privado de sus posesiones, privado de todo. Pero allí, la historia dice que Juan Bunyan, hermanos, no se intimidó y siguió predicando el evangelio de tal manera que en poco tiempo, aún la gente que estaba fuera de la cárcel, llegaba ahí cerca de la cárcel, se asomaba por una ventana para escuchar a Juan Bunyan y sus predicaciones. En ese tiempo de dificultad, hermanos, en ese tiempo de enfermedad que Juan Bunyan pasó en la cárcel en Inglaterra, se escribió el libro más traducido, más vendido de todo el mundo después de la Biblia, llamado El Progreso del Peregrino. El libro más vendido, más traducido después de la Biblia, El Progreso del Peregrino. Fue Juan Bunyan que lo escribió en tiempos de dificultad, en tiempos de que él nos intimidó, hermanos, por la predicación del evangelio y la siguió predicando. Y Pablo, hermanos, veía con gozo cómo estos hermanos se atrevían, dice en el versículo 14, cobran ánimo y se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Y es interesante porque Pablo usa dos verbos, y un adverbio para describir esa actitud excepcional que los creyentes estaban manifestando en el progreso del evangelio. Usa la palabra pezzo, que es ánimo, que significa confianza, convencimiento, convicción, hasta obediencia. Y luego usa el verbo tolomeo, que se traduce ahí atrever, que significa ser valiente, ser atrevido, ser intrépido, ser osado, arriesgarse a todo. Y luego usa la palabra afobos, fobia, de donde viene la palabra fobia, nada más con la preposición afobos, que quiere decir sin temor, sin miedo, sin miramientos, sin medir consecuencias. Entonces, estos creyentes, hermanos, tenían toda la convicción, valentía, no tenían miedo, tenían toda la confianza, tenían toda la osadía, tomaban todo el riesgo que implicaba, hermanos, predicar el evangelio, pero lo hacían. ¿Por qué? Porque veían que Pablo no se intimidaba, hermanos. Y Pablo dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Por qué? Porque su ejemplo había entusiasmado, había animado a los creyentes a seguir predicando el evangelio. Ojalá que yo pueda ser un buen ejemplo para usted, hermano. O otros puedan ser un buen ejemplo para usted de seguir fiel. Porque eso va a ser un gozo para el Señor y para nosotros. El segundo gozo que mencionamos fue la defensa del evangelio, que estaba produciendo una motivación extraordinaria en los creyentes. Y si vemos allí, Pablo dice, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, y unos predican, dice, por Cristo, por envidia o contienda, pero otros de buena voluntad, pero los otros por amor. Pablo menciona dos virtudes que identificaban a estos creyentes, hermanos: la buena voluntad y el amor. Y hermanos, eso es extraordinario cuando los creyentes empiezan a actuar solitos. No hay que obligarlos, no hay que obligarlos a venir a la iglesia, no hay que obligarlos a predicar el evangelio, no hay que obligarlos a nada, sino lo hacen todo de buena voluntad. Y Pablo se gozaba, hermanos, porque eso es lo que estaba produciendo el evangelio, hermanos, en la vida de los creyentes. Ese era el efecto que estaba produciendo. Había transformado su mala actitud en buena actitud, su desinterés en amor. Ahora predicaban el evangelio por amor a Cristo, hermanos.
Y si usted ve, Pablo insiste que comunicaban a Cristo. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir a mi aflicción, a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Dice, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Los cristianos, hermanos, causan gozo cuando lo hacen todo de buena voluntad. Todo por amor, hermanos. Ese es el gozo que uno tiene si todos actuáramos por amor, hermano. Si los hijos actuaran por amor, los esposos, las esposas por amor, los creyentes por amor. Que todo sea por amor, hermanos. El amor debe de ser el eje, hermanos, que nos anime a hacer las cosas. Y Pablo estaba tremendamente gozoso porque veía de manera extraordinaria cómo estos hermanos, sin que le dijera nada, sin que los obligara a nada, ellos estaban predicando el Evangelio de buena voluntad y por amor. Para terminar, esta motivación extraordinaria que los creyentes estaban mostrando, hermanos, en la predicación del Evangelio, que producía gran gozo en la vida de Pablo, tenía dos razones. Primero, la buena disposición de los creyentes en predicar el Evangelio. Como dije allí, dice Pablo que ellos estaban haciéndolo de buena voluntad. De buena voluntad. Y aquí esa palabra es interesante porque la voluntad aquí se trata, hermanos, de alguien que hace todo sin absolutamente ningún tipo de motivación. O sea, todo lo hace por sí mismo. Todo lo hace porque él quiere, porque él desea. No hay nada que se le imponga ni nada que se le obligue. Y así debe ser nuestra vida como cristianos, hermano. ¿O usted quiere que a nosotros aquí obliguemos a las personas a hacer una cosa? A ofrendar, a servir, a venir a la iglesia. No, hermanos. Porque el gozo, hermanos, viene de ver a las personas obrando por sí mismas, por su buena voluntad. Y Pablo se gozaba por eso, hermanos. Qué gozo es ver los cristianos, hermanos, cuando nosotros actuamos de buena voluntad, sin esperar nada a cambio, sin exigir nada a cambio. Lo hacemos porque amamos al Señor Jesucristo. Dice, los otros lo hacen de buena voluntad. Y también el genuino amor que tenían por predicar el Evangelio, como dice el versículo 16 y 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo estaba allí para argumentar acerca del Evangelio. Si alguien no entendía el Evangelio, si alguien necesitaba una explicación del Evangelio, allí estaba Pablo y los creyentes dispuestos de buena voluntad, por amor, a argumentar acerca del Evangelio, a explicar el Evangelio, a dar a conocer el Evangelio. Y esa es nuestra motivación, hermanos, que las personas entiendan el Evangelio. Pablo estaba puesto ahí para la defensa del Evangelio. La palabra defensa, que es la apología, quiere decir es dar un argumento, dar una explicación, dar una respuesta. Y qué bueno, hermanos, que nosotros como cristianos crezcamos y maduremos de manera que podamos explicar el Evangelio. Me decía Eddie el viernes que tuvimos su clase, me decía, pastor, ¿cómo uno le explica a las personas lo que uno va a hacer con el Evangelio? Y le decía, lo que le tiene que decir es lo que el mensaje del Evangelio es. La muerte y la resurrección de Cristo para dar perdón y salvación a nosotros. Ese es el Evangelio, esas son las buenas noticias. Y si quieres aprender más, obviamente hay que aprender más, pero lo más importante es que estemos dispuestos a compartirlo, que haya la buena voluntad de compartirlo. Y Pablo se gozaba, hermanos, en eso. El gozo, hermanos, que proviene de la prédica del Evangelio no debe de venir por las circunstancias, hermanos, por las personas. Porque había unos, dice Pablo, que predicaban allí el Evangelio por envidia, por contienda. Y Pablo no está hablando aquí de malos creyentes, ¿ok? De malos cristianos. Está hablando que algunos se dejaban de llevar porque preferían a unos un estilo más que el otro. ¿Me entiende? Cada pastor tiene su estilo para predicar, hermano.
Pero se recuerda que muchos creyentes, especialmente creyentes cuando Pablo escribe a la iglesia de Corintios, decían: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, y yo soy de Apolos, y yo de Cristo. Y Pablo dice: ¿acaso está dividido Cristo? Porque ciertamente, hermanos, algunos de estos creyentes estaban predicando el evangelio, hermanos, de una manera muy distinta que la de Pablo. Tal vez no creían que Pablo era un buen apóstol, por eso estaba en la cárcel, y ellos predicaban el evangelio de una manera diferente. Ellos tal vez no creían que Pablo era un apóstol porque no fue llamado por el Señor Jesucristo personalmente. Entonces ellos preferían predicar de una manera distinta que Pablo. Y por eso Pablo dice: algunos lo hacen por envidia, otros lo hacen por contienda. A lo mejor también lo hacían porque Pablo estaba siendo muy popular en la cárcel. Porque hay veces que podemos haber pastores que sentimos envidia de pastores que progresan más, que sus iglesias son más grandes, que tienen un edificio más grande y todo eso. Lo que Pablo estaba tratando de establecer, hermanos, él no se dejaba de llevar ni por las personas ni por las circunstancias. Para él el enfoque primordial era la predicación del evangelio. En eso se gozaba, en que el evangelio progresaba, en que el evangelio era defendido, en que veía cristianos que lo hacían de ánimo pronto, sin temor, sin miedo, a cristianos que lo hacían por amor, de buena voluntad, dispuestos a hacer lo que sea porque el evangelio fuera predicado. Y finalmente Pablo dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ese es el gozo de Pablo, hermanos. El gozo que el evangelio siguiera adelante. Y dijimos, hermanos, el cristiano es un ser que no siempre está bien, pero siempre puede estar gozoso. Pablo lo reiteró en su carta a los tesalonicenses cuando dijo, ¿verdad? Estad siempre, ¿qué? Gozosos. No de vez en cuando, hermano. No solamente cuando las cosas están bien, no solamente cuando las cosas están mal, sino siempre. Estad siempre gozosos. Y la predicación del evangelio debe de ser algo también que puede producir gozo en nosotros, cuando lo predicamos y cuando también alguien lo recibe, porque vemos el efecto, hermanos, vemos el resultado que eso trae en la vida de los demás creyentes. Amén. Ojalá que usted tenga la experiencia de explorar el gozo en la predicación del evangelio. Háblele a alguien de Cristo, hermanos. Cítele a alguien las escrituras y verá el gozo que es, hermanos, cuando Dios toca a una persona y transforma a una persona y la cambia. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por la bendición que tenemos de conocer tu evangelio, Señor. Tu palabra dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, Señor. Y Padre, nosotros queremos experimentar ese gozo, explorar ese gozo que es ver, mi Dios, cuando nosotros predicamos el evangelio, cómo tú obras y las personas, Señor, son transformadas, Señor. Te alabamos y te damos gracias, Señor, mi Dios, por las personas que tú nos permites, con el poder del evangelio, con el mensaje de tu evangelio, Señor, ganarlo, Señor, para ti. Gracias porque como iglesia hemos visto, Señor, a personas siendo alcanzadas con el mensaje del evangelio, y en eso nos gozamos y nos gozaremos aún. Señor, ayúdanos a ser una iglesia que siga proclamando tu evangelio, no solamente a través de este púlpito, Señor, sino a través de cada uno de mis hermanos, que se atrevan, Señor, sin temor y sin miedo, de buena voluntad y por amor a ti, Señor, a predicar el evangelio, y que podamos explorar y experimentar ese gozo maravilloso que viene de ver cómo el evangelio progresa y es explicado, Señor, en todas formas. Te bendecimos y te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.